Damos gracias al Señor por estar nuevamente frente a su palabra que permanece para siempre, su palabra que tiene el poder no solo de salvarnos, sino también de transformarnos, de construir en nosotros el carácter del Señor Jesucristo. Y estamos estudiando en los días jueves, en los estudios bíblicos, el Evangelio de Lucas. Y vamos a ir hoy al capítulo 2, versículos 21 al 38. No obstante, nos vamos a quedarnos solamente en el versículo 21 al 24, pero vamos a dar lectura a todo este párrafo para poder posteriormente contextualizar e ir a los versículos 21 al 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Y aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una de las cosas que se repite, uno de los conceptos que se repite, es que todo esto, lo primero, al menos las ceremonias rituales, se hicieron conforme a la ley del Señor. El versículo 22 dice: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23. Como está escrito, en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Evidentemente, Lucas está destacando un hecho significativo de que el niño, el Señor Jesucristo, tenía una relación o debía tener una relación especial con la ley. ¿Por qué era tan importante eso? Porque obviamente él tenía que ponerse a sí mismo bajo la ley, como dice el apóstol Pablo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ponerse a sí mismo bajo la ley para cumplir perfectamente con el llegar a ser posteriormente el sustituto de aquellos que precisamente habían transgredido esa ley. Por tanto, cuando nosotros vemos los rituales, los ceremoniales que se hacían en el Antiguo Testamento, hemos de entenderlo no como simples y meras ceremonias religiosas sin mayor significado, sino que tenían un propósito apuntando al cumplimiento de esas ceremonias y rituales con el propósito de indicar a la persona y a la obra del Señor Jesucristo esencialmente. Eran una especie de instrumento pedagógico
para enseñar lecciones espirituales que apuntaban a la persona del Mesías. Así lo confirma el Nuevo Testamento, donde se hace alusión a ellas en relación con Cristo. Pablo lo dice en Gálatas, por ejemplo. Lo dice también posteriormente el autor de Hebreos en una forma significativa. Habla constantemente de que todo lo ceremonial del Antiguo Testamento era una especie de preparación, una especie de sombra, hasta que llegara la realidad que era la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, cuando leemos en el Antiguo Testamento todas las ceremonias y rituales, y pensamos quizás equivocadamente que eso ya no tiene trascendencia o importancia hoy, desde el punto de vista de la práctica en sí, obviamente ya fue abolida. Pero desde el punto de vista de que nos enseñan lecciones espirituales importantes, todavía es vigente aquello. No para que la ceremonia, como digo, y el ritual sean hechos, sean realizados, porque no tiene sentido, porque el Señor Jesucristo ya cumplió perfectamente eso, pero sí para sacar lecciones espirituales que estos nos transmiten. De lo contrario, por ejemplo, ¿cuál sería el sentido o cuál sería la importancia del Levítico para nosotros en el día de hoy? El libro de Levítico, cuando todo el libro Levítico es un conjunto de ceremonias y rituales relacionados precisamente con aquella ley que el Señor había establecido, esa ley ceremonial, y que apuntaba al sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. También muchos o varias partes del Pentateuco no tendrían mayor importancia para los creyentes en el día de hoy, para la iglesia. ¿Cuál sería el sentido de aprender rituales y ceremoniales que ya no tienen vigencia? Pero obviamente el Señor quiere transmitirnos lecciones espirituales importantes. Por eso el autor de Hebreos habla de sombra y realidad. Por eso habla de que estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, ya por el más perfecto tabernáculo no hecho de manos, dice, y allí está hablando obviamente haciendo una referencia al tabernáculo del Antiguo Testamento y al conjunto de ceremonias que se realizaban según la ley, ya no son necesarias porque Cristo está presente. Pero ¿qué es lo que nos enseñan entonces? Nos enseñan acerca de Cristo, de su obra perfecta y también de lo que significa nuestra vida como creyentes en general. Por ejemplo, Levítico, ¿cuál es la gran enseñanza de Levítico? Santificación. Y evidentemente eso es lo que necesitamos todo creyente. Después de haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, está el proceso de santificación que vamos a llevar durante toda la vida. Por eso yo quiero que vayamos al capítulo 2 de Lucas pensando con este contexto en nuestra cabeza, entendiendo entonces que necesitamos estudiar profundamente y bíblicamente esas ceremonias y extraer esos principios permanentes que deben ser aplicados a nuestra vida cristiana. En cuanto a la persona del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, teniendo una mejor comprensión y entendimientos de las implicancias de su obra perfecta, y en cuanto a los creyentes para vivir conforme a lo que Dios ha demandado de nosotros. La narrativa de Lucas, del capítulo 2, versículo 21 en adelante, nos lleva a considerar en la primera parte, versículos 21 al 24, 2 o 3 ceremonias, podríamos decir 3, pero la última se funde o se puede fundir en una sola, y eso es lo que vamos a hacer ahora, relacionadas con la ley del Antiguo Testamento, que proceden de ese trasfondo. En ellas, obviamente, la persona central es la persona del Señor Jesucristo, aunque podemos aprender, por ejemplo, de la obediencia, de la piedad de José y María, al llevar al niño y cumplir todos los rituales, ¿cierto?, que se debían cumplir conforme a la ley del Antiguo Testamento, pero la persona central sigue siendo el niño que fue llevado al templo. Entonces, vamos a iniciar con lo primero, es donde nos vamos a quedar más tiempo probablemente, porque vamos a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento desde el momento en que Dios establece este ritual hasta que finalmente se cumple en una forma perfecta en la persona de Jesús y su obra. Capítulo 2, versículo 21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Allí está lo primero, la circuncisión. Ese es el primer ritual, relacionado directamente aquí con la persona de Jesús, con este niño que había nacido a través de una obra milagrosa del Espíritu Santo en el vientre de María, que había concebido a este niño especial y que había venido con el propósito de cumplir
el plan perfecto redentor que Dios había establecido antes de la fundación del mundo. Conforme a lo ordenado por Dios, entonces, en el Antiguo Testamento y en primera instancia por Dios a Abraham, en Génesis 17, 9 al 13, vamos a ir viendo paso a paso que esta es la primera referencia que se hace o que hace la Biblia a este rito de la circuncisión. Ahora, la circuncisión aparece por primera vez en este texto que mencionamos, Génesis 17, versículos 9 al 13, ligado directamente con lo que tiene que ver con el pacto de Dios con Abraham. Versículo 9 entonces al 13 de Génesis 17. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Allí está la primera referencia que se hace a la circuncisión. Ahora, como dije, tiene una ligación directa con el pacto que Dios había hecho con Abraham. Posteriormente, y ahora vamos al libro de Levítico, aquí se establece ya desde el punto de vista formal en la ley de Moisés. Levítico capítulo 12, versículo 3. Dice: y al octavo día se circuncidará al niño, y al octavo día se circuncidará al niño. Así, muy sucinto lo que dice Levítico y lo que se reitera también en otros contextos del Pentateuco, donde muestra otra vez lo mismo. Es decir, cada israelita entonces tenía el deber, la obligación de que cuando le naciera un hijo a los 8 días tenía que circuncidar la carne de su prepucio. La circuncisión era la marca física externa de pertenencia al pueblo escogido de Dios, en este caso obviamente a Israel, y en consecuencia esta persona, es decir, el niño de 8 años, de 8 días quiero decir, se colocaba inmediatamente bajo el deber de cumplir el pacto de Dios, porque no solo era una señal de pertenencia, sino también era una señal que él se sometía precisamente a cumplir el pacto de Dios con su pueblo, del cual la circuncisión era una señal. Esto es muy importante que lo entendamos porque necesitamos recorrer este camino para llegar a la razón por la cual Jesús se circuncida. El pacto de Dios con su pueblo es el tema central en cuestión, siendo la circuncisión un rito de ratificación del mismo, y más adelante lo vamos a ver más en detalle. Por lo que me quiero detener en este punto para explicar más detalladamente en qué consistía el pacto. Y ahora nos traspasamos nuestra mirada de la circuncisión al pacto, porque esto es lo que en definitiva señalaba a los que estaban dentro del pacto, ¿cierto? Los que se circuncidaban. Lo primero que vamos a ver es la definición del pacto, cómo se define, y segundo, las formalidades que debían llevar ese pacto, los elementos constitutivos del pacto. Esto no eran pactos, digamos que singulares en un sentido general, porque en el Oriente, en el Antiguo Oriente, esto era normal prácticamente, el hecho de hacer pactos normalmente entre los reyes o los soberanos o los gobernantes con los súbditos o los vasallos. Esta es la definición entonces que tenemos bíblicamente. Un pacto indica un acuerdo o contrato entre dos o más partes. Estamos definiendo en general. Esto no solo era propio de los judíos, como dije, sino que de las naciones circunvecinas de ese tiempo alrededor de Israel.
Ahora, ¿cuál era lo singular del pacto con Abraham y que el pacto que después se ratifica con Moisés, ¿cierto? A través, en términos formales. ¿Cuál era la singularidad? Y ahí vemos la segunda parte, que son las formalidades. Estos pactos comprendían ciertos elementos comunes. Por ejemplo, todos tenían un preámbulo que establecía el nombre del rey, soberano o señor del pacto. Es decir, el preámbulo del pacto, al iniciar, se escribía el nombre del soberano que establecía el pacto con sus gobernados, digamos, con sus súbditos. En segundo lugar, había un prólogo histórico que repetía la historia y la relación del rey y sus vasallos, es decir, que mostraba la obra del rey que había hecho en favor de sus súbditos o sus vasallos. En tercer lugar, venían las estipulaciones del pacto y las obligaciones del acuerdo al que se comprometían ambas partes, las estipulaciones del pacto. En cuarto lugar, venían las sanciones del pacto, que eran normalmente de dos clases: promesa de recompensa para quienes obedecían lo pactado y de castigo si se violaban las estipulaciones del pacto. O sea, bendición o maldición. Entonces, venían los juramentos, donde ambas partes se comprometían a cumplir con el mismo. Y finalmente se ratificaba el pacto por medio de un ritual. Habitualmente era un rito de sangre. Entonces, la última parte era la ratificación del pacto como tal. Notamos ahora cómo todos estos elementos están precisamente en el pacto de la ley. Yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 20, capítulo muy conocido porque allí se establecen lo que llamamos normalmente los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahora, notemos cómo todos estos elementos que mencionamos recién están allí en Éxodo 20 y también en otras partes del Pentateuco, por supuesto. Primero, ¿cuál era lo primero? El preámbulo, que establece el nombre del rey que se relacionaba pactualmente con los súbditos. Miren lo que dice versículo 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Dónde está el preámbulo? Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Ahí está la identificación de aquel soberano. En este caso, por eso digo aquí hay una singularidad, porque nunca los demás pactos tenían relación con el pacto de Dios con el pueblo, sino la relación de los reyes o soberanos humanos, terrenales, con sus vasallos. En este caso, el nombre de Dios ya claramente muestra que es un pacto singular. Aquí está el preámbulo. En segundo lugar está el prólogo histórico, también en el mismo versículo 2. Que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué es lo que está mostrando eso? La obra de el Dios soberano que establece su pacto con su pueblo. La obra de Dios en favor de su pueblo con quien pacta. Eso es lo que vemos ahí. En tercer lugar, se establecen las estipulaciones o cláusulas del pacto. ¿Cuáles son? Aquí, los 10 mandamientos, versículo 3 al versículo 17. No vamos a mencionar cada uno de ellos, pero estas son las estipulaciones del pacto. En cuarto lugar, y aquí necesitamos ir a otro libro del Pentateuco, Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Y aquí vemos las sanciones del pacto. He aquí yo pongo por delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Noten lo que se establece allí. Cuando dice la bendición si oyereis los mandamientos o la maldición si no oyereis los mandamientos, la palabra oír implica obedecer. Es decir, tiene relación con oír y obedecer.
Entonces, si oyereis y obedeciereis, y si no oyereis ni obedeciereis, entonces vienen las maldiciones. Las bendiciones si cumple, las maldiciones si no cumple. Allí están las estipulaciones claramente, o las sanciones, quiero decir, del pacto. En quinto lugar, está el rito de ratificación. Y aquí vamos a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, versículos 6 al 8. Y Moisés, en el monte Sinaí, tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, donde estaban las estipulaciones, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea, se comprometieron a cumplir con las estipulaciones del pacto. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Lo notan? Ahí está el rito de ratificación, que era la sangre que tomó, ¿cierto?, según los versículos anteriores, después de haber hecho un sacrificio. Y le roció una parte sobre la ley, es decir, sobre las estipulaciones, y otra parte sobre el pueblo para relacionarnos. Este es el rito de ratificación del pacto. Y el juramento como tal fue, no lo vamos a leer, pero lo tenemos, lo dice el autor de Hebreos, en capítulo 6, versículos 13 al 20 de Hebreos, ahí aparece el juramento. Ahora, el rito que ratificó el pacto original con Abraham fue la circuncisión. Ese fue el rito que ratificó el pacto original del cual, ¿cierto?, estamos hablando. De tal manera que las sanciones dobles del pacto, es decir, bendición y maldición, están representadas originalmente con la circuncisión. La palabra pacto en hebreo es berit y significa literalmente cortar, dividir, separar. Y eso es precisamente lo que es la circuncisión. La circuncisión es un corte que divide, que separa el prepucio, ¿cierto?, del pene del varón. De tal manera entonces que la promesa de bendición representa en que así como se corta o saca el prepucio del cuerpo, así Israel ha sido separado y consagrado al Señor. Israel ha sido separado y consagrado al Señor. Y si se mantiene fiel al pacto, tendrá los privilegios y bendiciones que se les ha prometido. Vuelvo a reiterar esta frase: consagrado, separado y consagrado al Señor. Es decir, si es que se mantiene dentro del pacto y cumple las estipulaciones, entonces va a tener los privilegios y las bendiciones que se le han prometido de acuerdo a ese pacto. Del mismo modo, la carne circuncidada es un recordatorio permanente de otra cosa, de la maldición que caerá sobre los que desobedezcan las estipulaciones. La penalidad por no circuncidar al niño era, ¿cuál? La de ser cortado del pueblo. De ser cortado del pueblo. Por tanto, el niño era circuncidado para Dios, bendición, o bien era circuncidado de Dios, maldición. Vuelvo a reiterar esto y a explicarlo un poquito más. El niño era circuncidado para Dios, es decir, consagrado, y entonces está bajo la bendición de Dios, o el niño era circuncidado de Dios, o sea, separado de Dios, bajo la maldición de Dios. De tal forma entonces que el rito del pacto original con Abraham, el rito de cortar el prepucio, entonces tenía que ver con estas dos cosas. Era un ritual que lo que hacía era ratificar el pacto, ya sea para bendición o ya sea para maldición, que eran las sanciones que se caían sobre eso. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos preguntamos, ¿por qué Jesús se tuvo que circuncidar? Cuando una de las cosas que
que era evidente, que simbolizaba la circuncisión, era también la separación del pecado, en términos espirituales. Recuerden que la circuncisión física tenía una connotación también de tipo espiritual. Dice, debe circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Entonces, ¿por qué Jesús se tuvo que circuncidar? Tiene mucho que ver precisamente con lo que estábamos explicando. Por eso hicimos este preámbulo más amplio para explicar lo de la circuncisión. Porque indica que Él se sometió a la circuncisión y con ello a la obligación de guardar la ley. Ahora decimos nosotros, bueno, pero fue José y María que lo llevaron porque Jesús tenía 8 años. Sí, obviamente, pero el Señor, en su misericordia y además en su sabiduría, hizo que este niño naciera en un matrimonio de gente piadosa, de personas que efectivamente tenían un deseo genuino por agradar al Señor y que estaban esperando precisamente la llegada del Mesías. De tal manera que ellos cumplieron perfectamente con eso, bajo la dirección de Dios, por supuesto. Y con ello, entonces, el niño, al circuncidarse, está bajo la obligación de guardar la ley. Ahora, esto es significativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Hijo de Dios. Porque estamos hablando de aquel que es el autor de la ley. Porque estamos hablando de aquel que estableció la ley. Sin embargo, al venir a este mundo, al hacerse un niño, al tomar la naturaleza humana, lo que él hace al circuncidarse también, está diciendo, yo me pongo bajo esa ley. Y desde ese momento en adelante, nosotros lo vemos en el resto de las Escrituras cumpliendo perfectamente las estipulaciones de la ley. ¿Por qué? Porque él se sometió precisamente a eso. Ahora, ¿pero por qué tenía que someterse a la ley? Cuando él era justo y santo, como bien sabemos, perfecto en todas sus cosas, no solo en sus acciones externas, sino también en sus pensamientos y sentimientos más profundos. Porque no lo hizo para sí mismo, sino lo hizo en lugar de aquellos que venía a salvar. Esa era justamente la relación que existe entre la circuncisión de Jesús y la salvación nuestra. Alguien escribió sabiamente al respecto. La circuncisión de Jesús tuvo una impresión profunda en su obra, correctamente entendida por pocos, porque el que se circuncidare está obligado a guardar toda la ley. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Miren, Pablo es categórico aquí, dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Cada una de las palabras tiene importancia allí. Guardar toda la ley, no una parte de la ley, sino toda la ley. ¿A quiénes? A todo aquel que se circuncida. Jesús así, entonces, llevaba consigo en su misma carne el sello de una obligación voluntaria a cumplir toda la ley. Una obligación voluntaria, ¿por qué? Porque él no tenía que hacerlo, pero no lo hacía para sí, lo hacía en lugar de otros. ¿Qué habían hecho? Habían transgredido esa ley. Cosa que era posible que él solo hiciera, porque ningún otro hombre podía tener la capacidad de guardar toda la ley. De hecho, después de la caída de Adán, el único que podía hacerlo el hombre perfecto, era evidentemente el Señor Jesucristo. Y como Él fue hecho súbdito a la ley, es decir, se sometió a ella, no para fines suyos propios, sino solo para qué. Y aquí otra vez la Biblia nos ayuda mucho, como dice Gálatas 4:4, ¿para qué? Para beneficiar a aquellos que estaban bajo maldición, bajo la ley. Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, la razón por la cual Jesús se circuncida, entonces, ¿cuál es? La razón es redimir a los que están bajo la ley y que habían sido, por su propia incapacidad, transgresores de la ley. Habían sido los que no habían cumplido las estipulaciones del pacto. Por tanto, entonces, la circuncisión de Jesús no fue una más entre muchas, sino que era necesaria para cumplir cabalmente su propósito redentor en favor de los suyos. Allí está la importancia radical de aquello. Hay otro episodio, otro evento en la vida de Jesús más adelante, donde él va al Jordán, donde Juan estaba bautizando, y Jesús le pide a Juan que lo bautice, ¿recuerdan? Y Juan dice, no, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí para que yo te bautice? Y Jesús le dice, déjalo así. ¿Por qué? Porque así es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús se estaba identificando con aquellos que venía a salvar, porque el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento de pecado, pero Jesús no tenía de qué arrepentirse. Sin embargo, era necesario identificarse con ellos. Y eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Se identifica con aquellos que vino a salvar precisamente, y por eso se circuncida, para realizar la obra en favor de aquellos que estaban condenados por quebrantar una y otra vez, sistemáticamente, esa ley. Y en consecuencia, como estaban sistemáticamente quebrantando la ley, estaban bajo la bendición o la maldición del pacto, bajo la maldición del pacto. Entonces la sanción que merecían todos aquellos que habían transgredido la ley era precisamente la muerte. Era necesario entonces cumplir toda justicia, y Jesús se somete a la ley para realizarlo de esa manera. Vemos entonces en este acto, ¿qué cosa? Vemos la sumisión de Jesús a la ley del pacto. Jesús se hace ahora heredero del pacto de Israel, y de esta manera está disponiendo su vida para que las sanciones del pacto sean impuestas sobre él. Las sanciones, obviamente, negativas, las sanciones por la transgresión de aquellos por los cuales él vino a morir. Precisamente debía morir bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque estaba sustituyendo a aquellos que habían transgredido la ley. Esto indica una sublime humillación de parte de él, porque se sometió, y además no solo se sometió, sino que se identificó con los transgresores, habiendo sido él absolutamente justo y habiendo cumplido perfectamente la ley. Entonces, cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de una humillación hasta lo sumo, como el apóstol Pablo lo dice también en otras palabras ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pero también al mismo tiempo vemos allí la sublime gloria de Jesús, la sublime humillación al hacer eso y la sublime gloria. ¿Por qué? Porque vivió una vida perfecta y cumplió perfectamente la ley, y a través de ese acto de la obra, ¿cierto?, en la cruz, de morir en lugar de los transgresores, él entonces lleva a muchos hijos a la gloria. Ahora, asume él el papel como el segundo Adán, que está destinado a cumplir la ley en cada detalle. Por eso es que dijimos que lo que dice Gálatas 5:3 es muy importante. Al circuncidarse, estaba obligándose a sí mismo voluntariamente a cumplir toda la ley. Y al cumplir cada detalle de la ley, de esta manera, las bendiciones del pacto para su pueblo redimido eran ganadas por él. Mientras que la maldición que nos habíamos ganado nosotros, los transgresores de la ley, eran puestas sobre el Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, porque donde nosotros fallamos y nos hicimos, por tanto, transgresores del pacto, mereciendo las maldiciones del pacto, Cristo triunfó.
llevando sobre sí en nuestro lugar las maldiciones del pacto para legarnos a nosotros las bendiciones del pacto. Y aquí quiero que vayamos a Gálatas 3, 13 y 14, porque más que mis palabras, lo importante es lo que dice la Biblia, y la Biblia es muy clara al respecto. El apóstol Pablo aquí lo dice de una manera muy especial y nos ayuda a nosotros a poder entender mucho mejor esto. Versículo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa era la sanción que nos correspondía. Hecho por nosotros maldición, es decir, nosotros nos ganamos aquello por la transgresión permanente, persistente a la ley de Dios. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Miren, este es el propósito, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es decir, para que las sanciones positivas del pacto, las promesas del pacto, recayeran sobre nosotros. Si nosotros leemos un poquito más atrás el contexto, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando de la ley, precisamente, y de la promesa a Abraham. Versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Por qué? Y aquí está hablando de la ley. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y a quiénes está representando esto? A todos, absolutamente todo ser humano aquí en esta tierra. Todos. Todos quebrantamos la ley, todos traspasamos, transgredimos la justa norma de justicia que Dios había establecido a través de la ley. Por tanto, versículo 11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, pero ninguno de nosotros podía. Y entonces viene aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Lo notan? Es muy evidente. Ahora, yo quiero que pensemos en el hecho de que la maldición de la ley cayó sobre el Señor Jesucristo por causa de nuestra transgresión, para que no cayera sobre nosotros. Ahora vemos que todavía hay un problema. El problema es que no solo fue su muerte sustitutoria por la cual murió en el lugar de los malditos, porque se requería que la justicia del Señor fuese cumplida plenamente, la justicia que Él demandaba en la ley. Y entonces, ¿dónde tenemos esa justicia perfecta que Él demandaba en la ley? En su vida, en la vida perfecta de Jesús. Porque a través de su vida perfecta ganó para nosotros las bendiciones del pacto. Porque no basta con que tengamos expiados nuestros pecados, pues para recibir las bendiciones del pacto se exige de nosotros perfecta justicia. Es decir, no basta que, claro, el pecado era lo más complejo, lo más grave, ¿cierto?, que nos separaba de Dios, pero no solo necesitábamos que nuestros pecados fuesen expiados, sino que necesitábamos, para ser justificados delante del Padre, la justicia perfecta que Él exigía de nosotros. Pero como bien hemos visto ya, nosotros la transgredíamos una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Jesús con su vida perfecta ganó las bendiciones del pacto. ¿Por qué? ¿Qué decía el pacto? Si cumples, todas estas promesas son para ti. Si no cumples, la maldición está sobre ti. Entonces el Señor Jesucristo llevó la maldición sobre sí, pero la llevó siendo Él absolutamente justo y habiendo cumplido todas las estipulaciones del pacto en forma perfecta. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? A través de su vida perfecta, tenemos el cumplimiento de esa justicia que Dios exige. No en nosotros, sino en Él. Pero en nuestra identificación por la fe con Él, entonces tenemos lo que necesitábamos.
Por lo que la vida perfecta de Jesús, cumpliendo la ley en todas sus estipulaciones, es la que nos recubrió con la justicia demandada para recibir las bendiciones del pacto. Cristo ganó por su mérito lo que nosotros no podíamos ganar jamás por nuestro mérito. De tal manera que al circuncidarse Jesús, Él emprende entonces un curso de redención en su calidad de segundo Adán. Y donde el primer Adán fracasó, el segundo triunfó perfectamente. Es por este mismo acto que Jesús entonces recibe su nombre. Y miren cómo las dos cosas están ligadas. Él se circuncidaba al octavo día y se le asignaba, se le colocaba el nombre oficialmente. Ahora, en ese nombre, y ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, está principalmente la razón por la cual Él vino a esta tierra. Este nombre, como bien sabemos, no le fue puesto por los padres, que era lo normal, lo natural, sino le fue puesto por Dios a través del ángel antes de la concepción y durante el embarazo. Antes de la concepción, Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y durante el embarazo, Mateo capítulo 1, versículo 21, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel a José, el ángel a María primero, el ángel a José posteriormente. Y luego es ratificado por sus padres aquí en el rito de la circuncisión al octavo día de haber nacido. Ahora, cuando Dios es el que asigna el nombre, es porque tiene un propósito especial a través de eso. ¿Recuerdan cuando le cambió el nombre a Jacob? De Jacob a Israel. Tenía un propósito detrás de eso. Cuando a Pedro le cambió el nombre de Cefas, ¿cierto? Por Pedro, también tenía un propósito detrás de eso. Cuando le llamó a Juan, tal cual, ¿cierto? Juan tenía también una finalidad, porque Dios también le puso el nombre a Juan. No fue Elizabeth ni Zacarías. Entonces, esto es significativo, porque siendo el nombre dado por Dios, indica su llamada divina, su propósito, su razón por la cual viene a esta tierra. Esta es la razón por la cual viene a esta tierra, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ¿cómo podía salvar a su pueblo de sus pecados? Tenía que vivir bajo la ley, someterse a la ley, cumplir con toda la ley en todas sus estipulaciones para ganar para los suyos las bendiciones del pacto. Y para llevar sobre sí, para ganar sobre los suyos las bendiciones del pacto, también debía llevar sobre sí las maldiciones del pacto. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, para cumplir estas estipulaciones era necesario, imprescindible, que se circuncidara. Ser hecho por causa de los transgresores, ¿cierto? Maldición, y pagar la penalidad debida a ellos, y con ello también revestir de justicia a aquellos que por naturaleza no éramos justos ni podíamos ganarnos esa norma de justicia o llegar al estándar de justicia que Dios había establecido por medio de la ley. En segundo lugar, y esto lo vamos a ver más brevemente, está la purificación y presentación. La purificación tiene que ver principalmente con María y la presentación tiene que ver con el niño. El Levítico capítulo 12, versículos 1 al 4, describe el proceso de purificación de la mujer después de haber dado a luz. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. En total eran 40 días. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, estoy hablando de Lucas 2:22,
Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Los días de la purificación de ellos. Principalmente era la necesidad de purificación de María. O sea, está hablando después de, a los 8 días se les circuncidó, luego a los 40 días vinieron para presentar al niño. También la ley establecía la ofrenda que la madre debía traer para su purificación. La madre estaba obligada a ofrecer un cordero para el sacrificio, un sacrificio de holocausto, y un palomino o una tórtola para la expiación. Es decir, 2 eran las ofrendas, un cordero y una tórtola o un palomino. Si no podía proveer un cordero, la madre tenía que llevar un palomino o una tórtola más, es decir, en lugar de 1, 2. Y si aún esto estaba más allá de sus recursos, entonces una porción de harina fina sin los acostumbrados acompañamientos fragantes de aceite e incienso que representaban una ofrenda por el pecado. Es decir, habían 3 posibilidades. Ahora, fue la ofrenda de los palominos, de 2 palominos o 2 tórtolas, la que presentaron como ofrenda, lo que indicaba que eran personas de pocos recursos. Todos estos sacrificios indican la seriedad con que el judaísmo contemplaba el acercamiento a Dios en adoración y la importancia que se daba a la preparación del corazón y el alma a la hora de dirigirse a Dios. Es decir, estas prohibiciones ceremoniales no eran prohibiciones ceremoniales porque sí, tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito de santificación. El propósito de que la persona presentase un sacrificio, pero con la intención de poder ser purificada ceremonialmente. Por supuesto que lo principal era que fuese purificada espiritualmente. Hay al menos 2 enseñanzas que podemos extraer de este ritual. Primero, es evidente que este ritual tenía la finalidad de enfatizar, como dije, la necesidad de la purificación. En este caso, una purificación ritual, pero que apunta a una purificación espiritual. No cabe duda que María no solo presentó la ofrenda para cumplir externamente con la ley, sino que también entendía el sentido espiritual de dicha ofrenda para su propia vida, la necesidad de presentarse a Dios en santificación. Segundo, al ver el cuadro completo de la redención revelada en las Escrituras, sabemos que Jesús no solo murió para salvarnos, sino también para santificarnos. Es su sangre la que nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién está dando esa instrucción? Juan, a los creyentes. La necesidad de purificación está dada en las Escrituras y esa necesidad de purificación también está provista en las Escrituras por la misma obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. De tal manera que estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no es necesario seguir presentando ofrendas de animales. Bien sabemos, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero lo que sí estamos siempre necesitando, la necesidad de purificación, y que está simbolizada en el Antiguo Testamento por el lavacro, en que los sacerdotes antes de entrar a ministrar al lugar santo tenían que lavarse las manos y los pies. Es decir, había una necesidad constante de purificación. Y eso es lo que también indica y enfatiza esta ceremonia ritual. Alguien escribe: puesto que el Nuevo Testamento no demanda sacrificio de quienes adoran a Dios como sí lo hace el Antiguo, tendemos a pasar por alto a tales versículos. Sin embargo, hay algo fundamental en la cuestión de la contaminación ritual y los sacrificios que no hemos de pasar por alto en nuestra meditación sobre acercarnos a Dios. Para llegarnos adecuadamente a Dios, hemos de estar dispuestos en cuerpo y espíritu a movernos más cerca de Él. Tiene que haber un deseo genuino, sincero en nuestro corazón de acercarnos a Él. Y una de las provisiones que Jesús pone a nuestro alcance por medio de su muerte es la permanente purificación que nos permite acercarnos al trono de Dios con plena libertad. Eso dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Acerquémonos pues con corazón puro
lavado nuestros cuerpos con agua al Señor. No obstante, y aunque nosotros no ofrezcamos ya sacrificios animales, que es el hecho, ¿cierto? No hemos de perder de vista la prudencia y el carácter sagrado que sugieren estos versículos para acercarnos a Dios. Es decir, siempre tenemos que tener en consideración que necesitamos acercarnos a Dios de una forma correcta. Y la forma correcta es hacerlo a través del sacrificio de Cristo, confiando en que su sacrificio es suficiente para limpiarme de toda maldad, ¿cierto? Y darme la posibilidad de presentarme a Él correctamente. En consecuencia, la razón de este ritual de purificación fue el hecho de que había nacido un niño, y la ley así lo prescribía. Pero ese niño que había nacido, ese sacrificio de ese niño posteriormente, ¿cierto? Ya siendo adulto, como bien sabemos, es el que iba a permitir precisamente que María y todas las personas en el mundo que acuden al Señor Jesucristo y creen genuinamente en Él, sean rociadas con la sangre de Jesús y sean purificados de todos sus pecados. Siendo un varón primogénito, le trajeron a Jerusalén, y esta es la segunda parte, para presentarlo al Señor. Todos los varones, ¿cierto?, habían sido reclamados como santos al Señor, o destinados a usos sagrados en memoria cuando Dios los libra a través de en Israel, en Egipto, quiero decir, a los primeros hijos de Israel de la destrucción en Egipto, mediante el rociamiento de la sangre que tenían que colocar en los dinteles de la puerta, ¿recuerdan? Ahora, en memoria de eso está en Éxodo capítulo 13, versículo 2, en memoria de eso, el Señor permitió que en lugar de estos fue aceptada toda una tribu, la tribu de Leví. La tribu de Leví iban a ser los consagrados al Señor, de tal manera que iban a quedar libres, en ese sentido, los primogénitos. Y la tribu de Leví sería dedicada a actividades exclusivamente sagradas. Número capítulo 3, versículos 11 al 18 nos habla de eso. Ahora, sin embargo, los primogénitos de todo Israel tenían que ser redimidos simbólicamente mediante el pago de 5 ciclos, según lo que estipulaba la ley. Pero no sin ser presentados al Señor. O sea, eran redimidos con 5 ciclos de plata, pero además tenían que ser presentados al Señor en señal de su derecho justo a ellos y su servicio. No en el sentido de que iban a dedicarse plenamente a su servicio, porque el Señor Jesucristo no era la tribu de Leví, sino la de Judá. De tal forma que cuando lo presentan cumpliendo perfectamente las estipulaciones de la ley del Antiguo Testamento, y con certeza José y María pagaron los 5 ciclos de plata que correspondían como redención simbólica. Ahora, por aquel niño a su debido tiempo, nosotros habíamos de ser redimidos, pero aquí está la diferencia, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Notan cómo también esto de la redención tenía que ver con el mismo niño que en ese momento estaban pagando simbólicamente 5 ciclos de plata para redimirlo a él, que era el primogénito. No obstante, este niño después iba a ser el redentor, pero no con oro o plata, no con moneda, ¿cierto?, sino con la sangre preciosa. De lo corruptible a lo incorruptible. De tal manera entonces que estos 5 ciclos de plata no eran más que simbólicos, pero la realidad, otra vez sombra, pero la realidad era la sangre preciosa de Cristo. La alusión de Pedro, por supuesto, era el ritual de la redención de los primogénitos, que lo eran con cosas corruptibles como oro y plata, en contraste con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, no cabe duda que la obediencia de José y María a la ley es digna de destacar, pero sigue siendo el niño el centro del relato, porque de él trata toda la Biblia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
De tal manera que cuando nos acercamos a un texto narrativo como esto, necesitamos ver el cuadro general para poder tener una comprensión adecuada y tener una aplicación práctica para nosotros. Y si en esta tarde se entendió mejor la razón por la cual Jesús se circuncida, la razón por la cual se establecían las ceremonias de purificación, la razón por la cual se pagaban los 5 siclos de plata, y todas tenían que ver con la persona de Jesús, entonces vamos bien encaminados. Yo siempre veo en las Escrituras lo siguiente: cada parte de las Escrituras nos conducen a Cristo, y cada parte de lo que Cristo hizo y es nos conduce a la cruz. Por tanto, no forzadamente, no tratando de hacer interpretaciones, espiritualizar textos, sino desde el punto de vista de lo que dice la misma Biblia. Y la misma Biblia dice, por ejemplo, respecto a la circuncisión, y ahora yo estoy ya en la parte conclusiva, en Colosenses, capítulo 2, versículo 11, lo que implica la circuncisión de Cristo, que no es otra cosa que Pablo está hablando de la cruz de Cristo allí. Pero miren lo que hace en favor de aquellos que creen en Él. Versículo 11 dice, en Él también, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, cuando Pablo está diciendo ahí en la circuncisión de Cristo, no está pensando en Lucas capítulo 2, ¿verdad? Sino está pensando en la cruz de Cristo. Entonces aquí está la interrelación entre la circuncisión de Cristo a los 8 días y la cruz de Cristo, 30 años después aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que hace en favor de los suyos? Dice, echando de vosotros, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, justamente a través de la cruz, de la circuncisión que fue su propia vida entregada por nosotros, traspasado por nuestros pecados, entonces está librándonos de la maldición de la ley, quitando de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En conclusión, los rituales que se presentan aquí, estos 3 rituales de los que escribe Lucas en esta porción referente a cuando Jesús fue llevado allí, ninguno es demandado por el Nuevo Testamento para que lo realicemos hoy. No estamos hablando de la reiteración de esos rituales, de esos ceremoniales, porque con Jesús se acabó todas las ceremonias rituales del Antiguo Testamento. Sin embargo, cada uno de ellos, como hemos visto, apunta a la persona de Cristo y a su obra suficiente para salvarnos. Ese es el punto central. Además de ello, establece principios permanentes en la vida de los creyentes, destacando la necesidad de purificación o santificación al relacionarnos con Dios, al acercarnos a Él, y la provisión que el mismo Dios ha dejado en la persona de su Hijo y en la obra de su Hijo para tales efectos. ¿Por qué entonces estudiar esto? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento y luego verlo como se cumple perfectamente en Jesús? Precisamente por eso, porque eso nos abre más el entendimiento y la comprensión de lo que Cristo es e hizo por nosotros. Por tanto, estos 4 versículos nos ayudan a poder meditar y profundizar un poquito más en esa obra gloriosa del Señor por nosotros y de la suficiencia de la misma. Si el Señor nos ayudó a entender un poco mejor, entonces gracias, porque Él es el que nos da entendimiento y comprensión. Y ahora, si el Señor nos lleva a practicar esto, es decir, a poner en práctica esto en términos de nuestra vida cotidiana, mejor todavía. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos llevas a la persona más gloriosa del universo, la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Siempre, Señor, estás también mostrándonos nuestra gran necesidad. Si el Señor Jesucristo no hubiese venido a llevar sobre sí la maldición que nosotros merecíamos llevar, entonces no tendríamos ninguna posibilidad, todavía estaríamos en nuestros pecados
Y si Él no hubiese vivido la justicia, la vida perfecta de justicia, nosotros no tendríamos tampoco opción alguna. Por eso te alabamos, porque nos revestiste con tu perfecta justicia, Señor. Y en eso se fortalece nuestro corazón y nuestro espíritu. Y aún pasando por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Y Cristo y su obra perfecta es la que nos da tranquilidad, paz, seguridad y esperanza cierta. Te alabamos por eso. Bendice a cada uno de los hermanos en el nombre de Jesús. Amén.